Seguimos, amados hermanos, con nuestra hermana Débora. En este segundo tramo, sí, Jesús prepara mi vida, de la iglesia de Benecer, de la ciudad de Las Piedras, Canelones, Uruguay. Amados hermanos, para los 5 continentes, a través de la radio y también a través de las grabaciones. Hermanos, quiero ir allí a Filipenses 2, 12. Hermanos, y acá el apóstol Pablo nos habla algo precioso, ¿verdad? Y queremos compartir con todos ustedes la palabra de Dios. Y dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermano, yo me gozo, ¿verdad?, de las palabras de Pablo, me gozo. Porque cuando uno lo trae al 2022, la palabra de Dios, ¿verdad? Pablo estaba, como dice ahí, hermanos, Pablo estaba tan confiado en los hermanos de Filipenses, amados, que sabía que en la ausencia de él iban a seguir haciendo, sí, la obra del Señor y vivir en la fe de Dios. Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, mira qué importancia lo que le habla a los filipenses, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y amados, hoy día, ¿verdad?, muchos dentro de la iglesia son santos. Muchos entre la iglesia son santos, pero salieron del portón para afuera, de la puerta para afuera, y se olvidan, ¿verdad?, de ser obedientes a Dios. Y viven una vida totalmente light, una vida sin reconocer que son templos de Dios, amados hermanos. Sin embargo, los filipenses, ¿verdad?, tenían temor de Dios, que ellos vivían la palabra, más allá que Pablo estuviera ausente. Ellos tenían temor al Espíritu Santo, tenían temor a Dios, ¿sí? Que es lo que nosotros necesitamos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, el temor a Dios. Y acá dice muy claro, amados hermanos, ¿sí? Dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Eran obedientes. Pero les encarga algo, ¿verdad? Les encarga algo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Qué tremendo, ¿verdad? Y acá, hermanos, si yo desmenuzo con temblor, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, ¿verdad?, nosotros temblamos en la presencia, se nos mueven las manos, nos movemos, ¿sí? El Espíritu Santo llega allí a tu vida y tus manos empiezan a moverse, tus lágrimas empiezan a correr por tus mejillas, ¿verdad? En la presencia, estás adorando a Dios, ¿sí? Y de acá te dice, con temor. Cuando yo tengo temor, yo busco a Dios. Cuando yo tengo temor de perder mi salvación, ¿verdad?, que eso tiene que estar latente todos los días en nuestras vidas, yo tengo que buscar la presencia de Dios y temblar en la presencia de Dios. Temblar en la presencia de Dios, ¿sí? Por eso dice acá, hermano, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor reverente a Dios y temblor. Mira, cuando Isaías vio la gloria de Dios en el templo, Isaías 6, él veía a los serafines, con 2 alas volaban y se tapaban los ojos, con 2 alas se tapaban de la rodilla para abajo y con 2 alas volaban, diciendo, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. ¿Qué significa las alas en los ojos? Reverencia, temor a Dios. ¿Qué significa las alas en los pies? Humillado, ¿verdad? Y los serafines, Jesús no tuvo que morir por ellos.
murió por nosotros. Cuanti más nosotros tenemos que cuidar la salvación con temor y con temblor, buscando la presencia de Dios. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hermano, cuando nosotros despreciamos la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? No aceptamos la voluntad de Dios, el querer y el hacer de Dios en nuestras vidas. Y queremos caminar en nuestra voluntad. Y de repente escuchamos a alguien que dice que la salvación no se pierde. Salvo siempre salvo. Entonces Pablo, ¿sí? Es un mentiroso. Entonces Pablo es un mentiroso. El Espíritu Santo es un mentiroso. ¿Lo pueden creer ustedes que el Espíritu Santo es un mentiroso? ¿Por qué Pablo dice que hay que cuidar la salvación con temblor y con temor? Porque se pierde, hermano. Pero escuchamos a estos escatólogos y yo que sé, todos estos eruditos que tienen un tremendo estudio y pasan por arriba de la palabra, amados hermanos, que la salvación no se pierde. ¿Qué pasó con las 5 vírgenes insensatas? Cuando vino el esposo, se cerró la puerta y quedaron afuera. Pero las 5 sensatas que estaban llenas de aceite y todavía tenían una vasija de reserva, cuando vino el esposo se fue con ellos. Entonces hoy, hermanos, engañan a la gente y la gente vive en pecado. Si es salvo, siempre es salvo. Pero sin santidad nadie verá a Dios. Por eso Dios, hermano, a través del Espíritu Santo te quiere convencer de pecado y que te vuelvas a las Escrituras. ¿Sí? Volveos a las Escrituras, a escudriñar y aplicarla en tu vida. ¿Cuántos jóvenes se creen que ya son salvos porque aceptaron a Jesús y viven una vida light? Hermanos queridos, y Dios te está llamando, Dios quiere que te consagres, Dios quiere usarte grandemente, pero tienes que dejar a Dios, ¿sí? Que haga la obra en ti y que pedirle a Dios, Señor, dame hambre y sed de justicia para buscarte a través de este río que es tu palabra. Buscarte, escudriñarte, conocerte, saber quién eres tú. Revélame tu palabra. El querer de Dios está en nosotros, amados hermanos. ¿Cuántas veces tenés esas ganas de leer la palabra y sin embargo te vas a escuchar un partido de fútbol, te vas a hacer esto, te vas a hacer aquello, y ese pan que bajó del cielo sin atractivo, lo dejas de lado y no haces la voluntad de Dios? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Amados, es tremendo ver cómo muchos hermanos son como un globo. Cualquier cosita los infla el globo y de repente se le pincha el globo. Amados hermanos, vamos a hablar así claro para que se entienda. ¿Sí? Que Dios nos ayude. Hacer todo sin murmuraciones. Tú estás murmurando, el pastor no lo ve, los hermanos no lo ven, los obreros, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo te está escuchando. Y si tú tienes temor, tú no vas a murmurar. Tú no vas a hablar por atrás de la persona. Tú vas a hablar de frente. ¿Cuántos murmuradores hay en el camino de Dios sin tenerle temor a Dios? Como que Dios no te escucha, como que Dios mañana no te va a bajar la varita, no te va a corregir con la varita. Amados hermanos, hacer todo sin murmuración y sin contiendas. Y sin contienda. Cuando nosotros vamos a Proverbios, hermano, no me da el tiempo, pero vamos a leer Proverbios. Proverbios 6, amados hermanos, van a ver lo que dice allí, y esto me causa temor.
esto me causa, ay Señor, ayúdame, ¿verdad? Dice 6:16 el Señor: 6 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová. Y aún 7 abomina su alma. Es peor que aborrecer, abominar. Hay una que a Dios no le agrada. No le agrada. Amado, es abominación para Él. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mar, el testigo falso que habla mentira, y el último, el que siembra discordia entre los hermanos. A eso abomina Dios. 6 cosas aborrece, la leímos, pero la 7ª es la peor para Dios: el que arma discordia entre los hermanos. Y acá Pablo te lo está diciendo, ¿verdad? Hacer todo sin murmuración y contiendas. Y contiendas. ¿Y qué hace contienda? ¿Qué está haciendo? Está haciendo división, amados hermanos. Para que seas irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Si en aquel tiempo la generación era maligna y perversa y la maldad iba a aumentar para los otros días, estos días, que está como señal para estos días, imagínense ustedes cómo tenemos que nosotros velar por nuestra salvación. Para que seas irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, si hacemos la voluntad de Dios. Amén. Hermanos, se me terminó el tiempo. Tengo que salir. Que Dios los guarde y los cuide, ponga temor en ustedes, reverencia a su santa presencia, hermanos. Y si Dios lo permite, mañana estaremos con nuestra hermana Débora a la misma hora. Que Dios los bendiga.